El poder invisible que está moldeando nuestro mundo está mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Cómo puede una empresa manejar más dinero que el PIB de las mayores economías del planeta, influir en las decisiones de los gobiernos más poderosos y construir las autopistas invisibles por donde circula el dinero del mundo entero? Esta no es una historia de ciencia ficción, sino la realidad de una fuerza que actúa en las sombras, moviendo las piezas clave de la economía global mientras tú estás viendo este video. Lo que estás a punto de descubrir no solo te abrirá los ojos, sino que también cambiará para siempre cómo entiendes el poder y su alcance. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad detrás del gigante que controla el tablero completo? ¿Cómo una empresa puede manejar más dinero que el PIB de Alemania, Japón y el Reino Unido combinados? Desde la perspectiva de alguien ajeno al mundo de las finanzas, la idea de que una sola empresa pueda manejar una cantidad de dinero mayor al Producto Interno Bruto de algunas de las naciones más poderosas del mundo puede sonar imposible. Pero lo cierto es que esto no solo es real, sino que sucede ahora mismo. BlackRock, una corporación cuya influencia financiera la convierte en una fuerza prácticamente ineludible, tiene bajo su control más de 10 billones de dólares en activos. Sí, lo leíste bien, 10 billones. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo una firma pasó de ser una pequeña iniciativa a una entidad con el poder de moldear mercados y políticas globales? Todo comienza con entender la magnitud de lo que significa tener en tus manos esa cantidad de dinero. Si BlackRock fuera un país, ocuparía el tercer lugar en la lista de las economías más grandes del mundo, justo después de Estados Unidos y China. Es un hecho inquietante, porque no estamos hablando de un gobierno elegido por los ciudadanos, sino de una empresa privada. Su poder no reside únicamente en los números. Su influencia abarca decisiones corporativas de gigantes como Apple, Google y ExxonMobil, afectando de forma indirecta la vida diaria de millones. Además, BlackRock no es simplemente otro gran banco o fondo de cobertura. Es un jugador con una habilidad incomparable para susurrar al oído de gobiernos, como el de Estados Unidos, asesorándolos en tiempos de crisis financiera. De hecho, fue clave durante el colapso económico de 2008, ayudando a gestionar los rescates financieros mientras muchas otras instituciones caían como fichas de dominó. Pero su verdadero impacto no solo se mide en los momentos de desastre. Día a día, su participación accionaria en las principales empresas del mundo le permite influir en la toma de decisiones a un nivel casi invisible, pero devastadoramente eficaz. No se necesita un movimiento drástico para cambiar el curso de un río, solo una leve inclinación en la dirección correcta. BlackRock, con sus 10 billones de dólares en activos, es esa fuerza que inclina la balanza a su favor. Por otro lado, cuando una compañía tiene tanto poder, inevitablemente surgen preguntas. ¿Quién regula a una entidad tan grande? ¿Qué sucede cuando una sola empresa puede ser considerada demasiado grande para fallar? En el caso de BlackRock, la respuesta parece ser que el sistema financiero global depende de ellos tanto como ellos dependen del sistema. Es una relación simbiótica que asegura su supervivencia, incluso en tiempos de incertidumbre económica. Este nivel de poder financiero, combinado con una estrategia calculada y un alcance global, convierte a BlackRock en algo más que una empresa. Es un pilar del sistema financiero moderno. Sin embargo, este pilar no está exento de grietas. A medida que aumenta su influencia, también lo hacen las críticas y preocupaciones sobre el impacto de concentrar tanto poder en tan pocas manos. Finalmente, no es casualidad que muchos vean a BlackRock como una especie de gigante dormido que puede despertar en cualquier momento para sacudir el panorama global. Es una imagen inquietante y poderosa, una metáfora de lo que puede suceder cuando una sola entidad tiene más peso que la mayoría de los países. ¿Quién podría detenerla si decide inclinar la balanza de forma más dramática? De una pérdida desastrosa a construir un imperio financiero. Pero ¿cómo empezó todo? Si bien hoy conocemos a BlackRock como el titán indiscutible de las finanzas globales, su historia no es una de éxito inmediato. Es la historia de un hombre, Larry Fink, enfrentándose a uno de los momentos más humillantes de su carrera y transformándolo en el punto de partida para la creación de un imperio. ¿Quién diría que una pérdida catastrófica lo llevaría a la cima del mundo financiero?
Todo comenzó en el año 1988. Larry Fink, entonces un destacado ejecutivo de inversiones, vio cómo una decisión errada lo hacía perder $90 millones mientras trabajaba para First Boston, una firma que en aquel entonces era un peso pesado de Wall Street. 90 millones no eran simplemente una cifra astronómica, eran una declaración pública de fracaso, un golpe directo a su reputación en un mundo donde la confianza lo es todo. Sin embargo, lo que distingue a personas como Larry Fink no es la ausencia de errores, sino cómo responden a ellos. En lugar de sucumbir al peso de esa pérdida, usamos su experiencia como catalizador. Armado con su conocimiento en la gestión de riesgos, el mismo campo que le había jugado una mala pasada, Larry decidió comenzar de nuevo. Y lo hizo asociándose con Blackstone, una firma de inversión que compartía su ambición de cambiar las reglas del juego financiero. Juntos, crearon una pequeña unidad de gestión de riesgos llamada Blackstone Financial Management. ¿El objetivo? Ayudar a otras empresas a evitar los errores que habían condenado a Larry Fink en el pasado. En poco tiempo, esta unidad comenzó a destacar, demostrando su capacidad para manejar eficientemente activos y proteger a los clientes de los vaivenes del mercado. La ironía era tan dulce como evidente. El hombre que había perdido millones ahora estaba enseñando a otros cómo evitar hacerlo. Pero la verdadera transformación ocurrió en 1994. Una separación amistosa con Blackstone llevó a Larry Fink a renombrar su empresa como BlackRock. Con una visión más clara y un equipo altamente capacitado, la compañía comenzó a despegar. En ese momento, manejaban activos que apenas alcanzaban los $2.700.000. Hoy, esa cantidad parecería insignificante, pero fue el primer paso en una travesía que cambiaría el panorama financiero para siempre. Además, lo que hizo diferente a BlackRock desde el principio fue su enfoque inquebrantable en la tecnología y los datos. Larry Fink comprendió que el futuro de las finanzas no se trataba solo de números, sino de cómo analizarlos y gestionarlos de manera estratégica. Este enfoque sentó las bases para lo que más adelante sería una de las herramientas más poderosas de la empresa: Aladdin. Por otro lado, el liderazgo visionario de Larry Fink no solo se enfocó en las ganancias inmediatas, sino en construir una empresa que pudiera resistir cualquier crisis. Esa resiliencia, combinada con una obsesión por la perfección operativa, permitió a BlackRock posicionarse como un jugador clave en el mundo de las inversiones en menos de una década. Finalmente, si hay algo que demuestra esta etapa de la historia de BlackRock, es que los grandes fracasos no son el fin del camino, sino el comienzo de algo extraordinario. Larry Fink no solo se redimió, construyó un legado que redefiniría el poder en las finanzas globales. ¿Quién diría que de las cenizas de un error surgiría el gigante que conocemos hoy? El arma secreta que cambió el juego financiero para siempre. Sin embargo, la historia de BlackRock estaba lejos de detenerse ahí. Lo que comenzó como una idea para evitar desastres financieros estaba a punto de convertirse en una revolución que definiría el futuro de las inversiones globales. Porque Larry Fink no solo estaba construyendo una empresa, estaba diseñando un sistema, una herramienta tan poderosa que cambiaría para siempre cómo se manejaban los activos y los riesgos en el mundo financiero. ¿Cómo logró esto? El nombre que lo explica todo: Aladino. En los primeros años de BlackRock, la compañía ya había comenzado a destacar por su enfoque en la gestión de riesgos. Pero Larry Fink sabía que para conquistar mercados necesitaba algo más que estrategias tradicionales. Necesitaba precisión, velocidad y una capacidad de análisis que estuviera muy por encima de lo que cualquier humano podría lograr. Fue entonces cuando nació la idea de desarrollar una plataforma tecnológica que no solo recopilara datos, sino que literalmente los interpretara para predecir riesgos y oportunidades. Aladdin, cuyo nombre evoca la magia y los deseos imposibles, no es un genio de la lámpara, pero para los mercados globales es incluso más poderoso. Es un sistema de inteligencia artificial diseñado para gestionar activos financieros y evaluar riesgos en tiempo real. Con esta herramienta, BlackRock no solo ganó un control absoluto sobre sus propios activos, sino que comenzó a ofrecer el servicio a otras instituciones, incluidas sus competidoras. Imagínalo,
Un superordenador que procesa millas de datos al instante para prevenir posibles desastres y garantizar que cada decisión financiera esté respaldada por una lógica irrefutable. Además, Aladdin no es solo una máquina que hace cálculos. Es una red compleja de servidores que supervisa activos valorados en más de 21 billones de dólares. Desde bancos centrales hasta fondos de pensiones, pasando por gigantes corporativos, todos recurren a esta plataforma en busca de seguridad. ¿Quién no querría tener a su disposición una herramienta que prácticamente elimina la incertidumbre de los mercados? Por otro lado, la verdadera genialidad de Larry Fink fue entender que esta tecnología no debía limitarse a las operaciones internas de BlackRock. Al permitir que otras instituciones utilizaran Aladdin, la empresa no solo generó ingresos adicionales, sino que se posicionó como un elemento indispensable del sistema financiero global. Cada vez que una entidad externa usa la plataforma, BlackRock obtiene acceso a datos y conocimientos sobre los mercados, incrementando su influencia de manera exponencial. Pero Aladdin no es únicamente un sistema financiero. Es en esencia un guardián silencioso que asegura que los activos de sus clientes permanecerán protegidos. Realiza cientos de cálculos cada semana para identificar posibles amenazas y oportunidades, transformando la incertidumbre en estrategia. Y mientras más instituciones confían en Aladdin, más crece la red de BlackRock, consolidando su papel como el cerebro detrás de las finanzas globales. Finalmente, la introducción de Aladdin no fue solo un paso adelante para BlackRock. Fue un salto gigantesco para toda la industria financiera. Con esta herramienta, la empresa no solo aseguró su lugar en la cima, sino que también redefinió lo que significa gestionar riesgos en el siglo XXI. Porque en un mundo donde un movimiento erróneo puede desencadenar una crisis, Aladdin es esa mano invisible que mantiene el equilibrio. ¿Qué sigue cuando una sola empresa no solo domina los mercados, sino que también controla el sistema que todos utilizan para entenderlos? La respuesta quizás ya está en manos de Larry Fink. El movimiento que transformó a BlackRock en el rey indiscutible de los mercados. Después de la revolución tecnológica que Aladdin trajo al call de BlackRock Larry Fink, Aladdin o fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETFs. Era el año 2009, y BlackRock estaba a punto de realizar uno de los movimientos estratégicos más audaces de su historia. En ese momento, la empresa Barclays Global Investors, propietaria de iShares, lideraba el mercado global de ETF. Estos fondos ofrecían a los inversores algo que nunca antes habían tenido: acceso barato y diversificado a los mercados, como una puerta dorada que se abriría para todos, desde el pequeño ahorrador hasta los grandes jugadores institucionales. Pero no se trataba simplemente de una adquisición. Era una declaración de intenciones, una jugada maestra que posicionaría a BlackRock como el líder indiscutible del mercado de ETF. La compra de iShares por más de $13.500 millones fue vista en su momento como un movimiento agresivo, pero visionario. ¿El resultado? Una empresa que no solo gestionaba activos, sino que también moldeaba los hábitos de inversión de todo el planeta. Además, lo que hizo que este movimiento fuera tan poderoso no fue solo la cantidad de activos que trajo consigo, sino el alcance y la flexibilidad de los ETF. Imagina un inversor promedio, alguien que no tiene el tiempo ni los recursos para analizar individualmente cada acción o bono. Con un ETF, podía acceder a un conjunto completo de activos agrupados, como si estuviera eligiendo un menú de degustación en lugar de platos individuales. BlackRock, al adquirir iShares, no solo controló el buffet, sino que también diseñó el menú. Por otro lado, este movimiento permitió a BlackRock diversificar su base de clientes como nunca antes. Ya no se trataba solo de bancos o grandes corporaciones. Ahora, cualquier persona con un acceso básico al mercado financiero podía, directa o indirectamente, contribuir al creciente imperio de BlackRock. Desde los fondos de pensiones hasta los pequeños inversores individuales, todos comenzaron a depender de los ETF para construir sus carteras. Además, el alcance global de iShares significó que BlackRock no solo dominaba el mercado estadounidense. Sus fondos llegaron a todos los rincones del mundo, ofreciendo opciones de inversión en sectores específicos como la tecnología, la energía limpia y hasta los mercados emergentes más exóticos. En cada categoría, BlackRock marcó la pauta,
transformándose en el proveedor de ETFs más grande del planeta. Finalmente, esta adquisición no solo consolidó el dominio de BlackRock, sino que también sentó las bases para su impacto cultural. Los ETF no son solo herramientas financieras, son un reflejo de cómo la gente invierte, ahorra y planifica su futuro. Con esta jugada, Larry Fink y su equipo no solo aseguraron su lugar en la cima del mundo financiero, también lograron algo más profundo: redefinir la forma en que el mundo piensa sobre el dinero. Porque en un mundo donde cada decisión cuenta, BlackRock no solo participa, sino que dicta las reglas. ¿Qué tan grande puede llegar a ser un gigante cuando nunca deja de crecer? Con el dominio absoluto del mercado de ETFs consolidado, cualquiera podría pensar que BlackRock finalmente había alcanzado el límite de su expansión. Pero para Larry Fink y su equipo, el concepto de límite simplemente no existía. Porque, ¿qué hace un gigante cuando ya controlas los mercados financieros? La respuesta es sencilla: sigue creciendo. Y BlackRock no lo hizo de forma tímida o cautelosa. Lo hizo devorando empresas, expandiendo sus activos y adentrándose en nuevos territorios como un agujero negro financiero que nada podía detener. A partir del año 2004, BlackRock comenzó una serie de adquisiciones estratégicas que transformarían su portafolio y su alcance global. Cada movimiento parecía cuidadosamente calculado para agregar más ceros a sus activos bajo gestión. Una de las primeras grandes adquisiciones fue la de State Street Research and Management, que añadió más de $300 mil millones a su cartera. Este movimiento fue apenas el comienzo, una señal de que el gigante financiero estaba lejos de quedarse quieto. Sin embargo, la verdadera jugada maestra ocurrió en el año 2006, cuando BlackRock se fusionó con los administradores de inversiones de Merrill Lynch, llevando su total de activos bajo gestión a la asombrosa cifra de $1 billón. Este fue un momento de cambio de juego. No solo significó un aumento masivo en el tamaño de la compañía, sino que también cimentó su reputación como el líder indiscutible en la gestión de inversiones. Era como si BlackRock hubiera pasado de ser un jugador más en el tablero financiero a ser el dueño del tablero completo. Además, estas adquisiciones no eran meros movimientos tácticos, eran piezas clave en una estrategia mucho más amplia, porque BlackRock no solo quería crecer, quería dominar, y cada nueva fusión o compra no solo añade activos, sino también influencia. Desde bienes raíces hasta infraestructura, BlackRock comenzó a diversificar su cartera de manera agresiva. En el año 2021, por ejemplo, adquirieron el negocio de deuda inmobiliaria de Centerbridge Partners, asegurando su lugar en el sector de bienes raíces de alta escala. No contentos con eso, también ampliaron su alcance en el sector de infraestructura, comprando Global Infrastructure Partners por millas de millones de dólares. Por otro lado, lo que hacía estos movimientos aún más impresionantes era la capacidad de BlackRock para integrar estas adquisiciones en su estructura existente sin perder eficiencia. Cada empresa comprada se convertía en una pieza perfectamente encajada dentro de un sistema que parecía diseñado para manejar expansiones infinitas. Y mientras más crecía, más consolidaba su posición como un actor imprescindible en el mundo financiero. Pero lo que realmente define esta etapa de BlackRock es su ambición sin límites, porque no solo buscaba gestionar activos, buscaba moldear industrias completas. Con cada adquisición, el poder de BlackRock se extendía más allá de Wall Street, alcanzando sectores como la tecnología, la energía y las infraestructuras críticas. Cada movimiento era un paso más hacia el control total, no solo de los mercados financieros, sino de las bases mismas de la economía global. Finalmente, esta oleada de adquisiciones no fue solo un reflejo de la ambición de Larry Fink y su equipo, sino una prueba de la capacidad de BlackRock para reinventarse constantemente. Porque en un mundo donde el cambio es la única constante, solo los que se adaptan y crecen logran sobrevivir. BlackRock, al hacerlo, no solo sobrevivió, se convirtió en el gigante que redefine las reglas del juego. ¿Qué sucede cuando una empresa nunca deja de crecer? Tal vez, la verdadera pregunta es, ¿quién podría detenerla? Cuando controlar activos no es suficiente, controla a los gobiernos. En un mundo donde las empresas buscan expandirse para ganar más cuota de mercado, BlackRock decidió dar un paso que pocos se atreverían ni siquiera a imaginar. Porque,
¿Qué haces cuando ya manejas más dinero que la mayoría de los países del planeta? La respuesta es sencilla. Influencias a los mismos gobiernos que regulan esos mercados. Así, BlackRock dejó de ser solo una corporación para convertirse en un actor clave en la gobernanza global. Una figura omnipresente en las decisiones más críticas que moldean economías enteras. La transformación comenzó a hacerse evidente durante la crisis financiera del año 2008, un evento que sacudió las bases del sistema económico mundial. Mientras millones de personas veían cómo sus ahorros y planes de jubilación se desmoronaban, BlackRock no solo sobrevivía, intervenía. El gobierno de Estados Unidos recurrió a ellos como asesores clave para gestionar los activos tóxicos que estaban hundiendo la economía. Era un movimiento casi simbólico, una de las economías más poderosas del mundo pidiendo ayuda a una entidad privada para solucionar un desastre de proporciones históricas. Pero esta no fue la única instancia en la que BlackRock mostró su capacidad para operar en las sombras del poder político. Desde entonces, la empresa ha trabajado conjuntamente con bancos centrales, tanto en Europa como en Asia, asesorándolos en decisiones que van desde la implementación de estímulos económicos hasta la creación de políticas de estabilización financiera. En muchos sentidos, Larry Fink y su equipo se convirtieron en una especie de arquitectos financieros globales, diseñando estrategias que impactaban tanto a los ciudadanos comunes como a los inversores más acaudalados. Además, su influencia no se limita a los momentos de crisis. BlackRock ha utilizado su posición como uno de los mayores accionistas de empresas globales para impulsar agendas políticas y sociales. Desde la sostenibilidad ambiental hasta la equidad corporativa, sus famosas cartas anuales a los directores de las empresas más grandes del mundo han generado un impacto tangible. Para algunos, estas cartas representan un intento noble de alinear los intereses financieros con los valores sociales. Para otros, son una muestra alarmante del poder de una entidad privada para dictar términos a las corporaciones y, por extensión, a los gobiernos. Por otro lado, esta cercanía con el poder político ha generado críticas y controversias. Muchos argumentan que el alcance de BlackRock va más allá de lo saludable para una democracia. Después de todo, ¿qué pasa cuando una sola empresa puede influir tanto en políticas públicas como en decisiones corporativas globales? Es una pregunta inquietante, y la respuesta para muchos es que el equilibrio de poder se inclina peligrosamente hacia quienes manejan el dinero. Finalmente, el papel de BlackRock como asesor de gobiernos no es solo una señal de su capacidad técnica, sino de su capacidad para convertirse en indispensable. Porque cuando manejas activos que superan los 10 billones de dólares y asesoras a los mayores actores políticos del mundo, no eres solo una empresa, eres una fuerza que define el curso de la historia. ¿Cómo se convierte una empresa en el centro de todas las teorías conspirativas? Pero cuando tienes tanto poder, la atención no deseada es inevitable. Para BlackRock, el precio de manejar más activos que muchos países y tener influencia en decisiones gubernamentales se ha convertido en el blanco de innumerables teorías conspirativas y críticas. Porque, ¿qué pasa cuando una empresa parece demasiado grande, demasiado influyente y demasiado indispensable? Para muchos, la respuesta es simple: empiezan a temerla. Las teorías sobre BlackRock van desde lo plausible hasta lo absolutamente fantástico. Una de las más comunes es que no solo manejan los mercados, sino que los controlan a voluntad, como un titiritero invisible que mueve los hilos financieros globales. Después de todo, si tienes participaciones en las empresas más grandes del mundo, ¿qué te impide manipular sus decisiones o influir en el comportamiento del mercado? Además, la cercanía de BlackRock con gobiernos y bancos centrales ha alimentado rumores sobre un supuesto gobierno en la sombra. Algunos sugieren que Larry Fink y su equipo no solo son asesores, sino que dictan políticas en secreto, diseñando estrategias económicas que benefician a unos pocos a gastos de las masas. Estas teorías, aunque extremas, ganan fuerza debido a la falta de transparencia en algunas de sus operaciones más críticas. Por otro lado, BlackRock no ha escapado a las críticas relacionadas con su participación en la inversión sostenible, conocida como ESG. Aunque la empresa se presenta como una campeona de las causas ambientales y sociales, muchos cuestionan si sus acciones respaldan realmente sus palabras.
¿Es posible equilibrar el beneficio corporativo con un impacto social positivo? Para algunos, la respuesta es un rotundo no, y acusan a BlackRock de hacer alarde de virtudes mientras prioriza sus intereses financieros. Finalmente, la mezcla de poder, misterio e influencia global convierte a BlackRock en el blanco perfecto para la imaginación colectiva. Pero más allá de las teorías, lo innegable es que su presencia es imposible de ignorar, porque cuando una sola empresa puede cambiar mercados, asesorar a gobiernos y dictar agendas globales, las preguntas y las sospechas no son solo inevitables, sino necesarias. ¿Es BlackRock un salvador, un villano o simplemente un reflejo del sistema financiero que todos hemos construido? La respuesta, como todo lo relacionado con esta empresa, sigue envuelta en un velo de incertidumbre. El titán que controla las autopistas invisibles del dinero. Pero más allá de las teorías y las conspiraciones, hay un hecho innegable. BlackRock ha tejido una roja tan vasta y compleja que pocos pueden comprender realmente el alcance de su poder. ¿Cómo logró esto? La respuesta es tan simple como escalofriante. No se conformó con manejar el dinero. Decidió construir las infraestructuras invisibles que sostienen el sistema financiero global. Porque cuando controlas las carreteras por las que circula el dinero, controlas el destino del mundo. La clave de esta expansión está en su habilidad para diversificarse más allá de los activos tradicionales. Mientras muchos competidores se enfocaban en las acciones y los bonos, BlackRock identificó una oportunidad en sectores estratégicos como el inmobiliario y la infraestructura global. Este movimiento no solo incrementó sus activos bajo gestión, sino que también le dio un control tangible sobre algunos de los elementos más esenciales de la economía mundial. En el año 2021, BlackRock adquirió el negocio de deuda inmobiliaria de Centerbridge Partners, asegurando su entrada en el sector de bienes raíces a gran escala. Esta decisión no fue casual. Los bienes raíces representan una de las inversiones más seguras y estables, y al expandir su influencia en este ámbito, BlackRock aseguró un flujo constante de ingresos que sería resistente incluso a las crisis económicas más severas. Desde edificios de oficinas hasta desarrollos residenciales, la huella de BlackRock comenzó a aparecer en cada rincón del mundo. Pero no se detuvieron ahí. También pusieron su mirada en algo aún más ambicioso: la infraestructura global. En el mismo año, BlackRock adquirió Global Infrastructure Partners, una operación valorada en millas de millones de dólares. Esta compra no solo les permitió controlar activos estratégicos como carreteras, puentes y aeropuertos, sino que también les dio acceso a sectores críticos como la energía y las redes de transporte. Con esto, BlackRock dejó claro que su objetivo no era solo manejar inversiones, sino literalmente construir y mantener las autopistas por las que fluye el dinero. Además, la naturaleza de estas adquisiciones revela algo profundamente estratégico. Al diversificarse en sectores como la infraestructura, BlackRock no solo asegura sus ingresos, sino que también se posiciona como un actor indispensable para los gobiernos y economías locales. Después de todo, ¿quién podría reemplazar a una empresa que gestiona carreteras, redes eléctricas o sistemas de agua en regiones enteras? Esta dependencia mutua no solo refuerza el poder de BlackRock, sino que también la hace virtualmente inamovible. Por otro lado, su capacidad para ejecutar estas adquisiciones sin generar una reacción negativa significativa es un testimonio de su influencia y discreción. BlackRock no hace movimientos ruidosos. Sus acciones son como una marea lenta pero imparable que antes de que te des cuenta ha transformado completamente el paisaje. Es esta habilidad para operar entre bastidores lo que la convierte en una fuerza tan formidable. Finalmente, la incursión de BlackRock en bienes raíces e infraestructura no es solo una expansión de su portafolio, es una declaración de intenciones. Porque en un mundo donde los mercados son cada vez más volátiles y las crisis más frecuentes, controlar los pilares fundamentales de la economía no es solo una ventaja estratégica, es el tipo de poder que define el destino de naciones enteras. ¿Qué sigue para BlackRock? Tal vez ya no se trate de lo que puede hacer, sino de lo que queda por conquistar.